Buenas noches a todos, sean bienvenidos. El Ministerio Generación de Esther te invita a quedarte en su transmisión de la serie bíblica Avanza. Todo el mes de febrero hemos estado compartiendo contigo cada viernes en nuestro horario de transmisión la serie bíblica Avanza. Y en esta ocasión, como lo hacemos cada semana, ponemos un tema que edifica, que esté relacionado a la palabra clave de la serie bíblica Avanza. Primero, antes de iniciar con este mensaje, yo quiero agradecer a las personas que se han conectado constantemente, que han estado pendientes de cada viernes el poder escuchar estos mensajes que llegan
al corazón porque vienen de la boca de Dios. Gracias a aquellas personas que han puesto su confianza en cada uno de estos mensajes, mostrando el cariño a través de sus comentarios, a través de compartir estos videos como una réplica a que otros más puedan ser edificados también. Gracias a cada nación, cada idioma, cada persona de diferente denominación que se conecta también a escuchar estos mensajes. Bienvenido y bienvenida. Pues esta noche tenemos para ti un mensaje que va totalmente vinculado a la palabra avanza. Y es que no podemos seguir hablando de avanzar sin antes tener en claro que debemos de desenredar ciertos nudos que nos han detenido ese avance. Y que no por ser ya cristianos signifique que no tengamos esos nudos. Hay una gran diferencia. Tú puedes ser un hijo de Dios, tú puedes ser un creyente fiel servidor de Dios y además de eso, estar pasando alguna circunstancia que te llevó a tener nudos en ciertos ámbitos de tu vida y que a eso le llamamos atadura. ¿Cómo te puedo decir esto y cómo te lo puedo fundamentar? En la Biblia encontramos a la mujer encorvada como ejemplo. Esta mujer era hija de Abraham, de la generación de Abraham, es decir, hija de la nueva promesa, hija de la fe, nacida de la fe, de los descendientes de Abraham. Mujer creyente de Dios, mujer servidora de Dios, mujer que amaba a Dios, que seguramente en esos 18 años le buscaba, también le servía, respetaba sus ordenanzas, pero aún así había una atadura muy fuerte en su vida y era que ésta no podía enderezarse. Había un encurvamiento en su espalda que la hacía dificultar su caminar y accionar en diferentes cosas, realizar sus actividades. Ahora yo te pregunto, ¿esta mujer era o no creyente? ¿Era o no cristiana? ¿Era o no seguidora de Dios? Claro que lo era. Pero tenía 18 años de haber padecido una atadura que todavía ella no había podido romper. Pero gracias al día en que Jesús se presenta en la vida de ella de una forma diferente, que fue cuando Jesús a través de su espíritu llega a ella, entonces instantáneamente la enfermedad fue quitada, la atadura fue quitada. Y dice literalmente la Biblia que Jesús le dice a la mujer, mujer, eres libre de tu atadura. En otras versiones, mujer, eres libre de esta enfermedad. Por lo cual entendemos, podemos estar dentro del cristianismo, podemos ser llamados hijos de la fe, pero estamos en constante crecimiento y nos demanda Dios constantemente que verifiquemos nuestra alma, nuestra vida, si realmente no existe alguna atadura pendiente que tengamos que cortar. Porque si esto no se corta, entonces no puedes tú tener la vida plena que Él pretende darte. No puedes desenvolverte bien en nada porque todos los aspectos en los que tú quieras desarrollarte vas a llevar esa atadura y te va a dificultar. Por lo tanto,
Las Escrituras nos indican claramente, Jesús vino a dar libertad, Jesús vino a dar vida, Jesús vino a liberar a los cautivos y no fuimos diseñados para vivir bajo esclavitud, ni fuimos diseñados para vivir bajo opresión de las tinieblas. Entonces, ¿qué es una atadura? ¿Qué es una atadura? ¿Sabes tú qué es una atadura? Claro que tienes alguna noción respecto de esto. Y te voy a mencionar lo que encuentro dentro de la enciclopedia. Y la atadura es todo lo que amarra a un punto fijo. Y tiene sentido esto, porque si lo vemos en el sentido espiritual, la atadura es todo lo que te amarra a un punto fijo. Y su propósito es sujetarte, dominarte, controlarte, inmovilizarte y por lo tanto esto llevarte a la destrucción. Una vez tú puedas ser atado, entonces tú puedes ser dominado. Mientras tanto no puedes ser controlado. ¿Cuál es el interés de la oscuridad constantemente en la vida del cristiano? Es que las 24 horas del día él busca, la figura maligna busca siempre cómo atarte para que entonces te domine, para que entonces pueda tener cierta parte de dominio sobre ti. Porque obviamente Dios no le permite que te toque, Dios no le permite que te destruya con muerte, Dios no le permite que te estropee, pero sí puede llegar un dardo a tu vida cuando tú le abres puerta, puede atarte, ponerte nudos, enredarte y entonces empezar a operar sobre ti. Hay algo muy importante del cual este mensaje te va a hacer comprender ciertas cosas que han estado ocurriendo en tu vida. Y seguramente tú has dicho, ¿por qué aún estando en la vida cristiana, por qué aún viviendo el reino de Dios, sirviendo a Dios, todavía tengo ciertas cosas con las que lucho? Todavía tengo ciertos mecanismos, actitudes, comportamientos, hábitos, debilidades que me limitan y no me permiten al 100% tener la vida plena, ni mucho menos servir a Dios como yo quisiera. Si esto tú te has preguntado, te quiero mencionar que las ataduras inician a través de un nudo. Siempre van a empezar por un nudo. Es decir, la bola que tú puedes ver ahora en mis manos es una bola de enredijos. Muchos enredijos hay aquí, pero esto nació de un primer nudo, lo que tú estás viendo. Se origina de una brecha en específico. Y por eso hemos titulado este mensaje, Identifica el nudo para desenredarlo. Quiero mencionar que las ataduras no son cuestiones que vienen al azar, que van a llegar a ti del aire. Nunca va a ser así. Las ataduras no vienen del aire, no están en la atmósfera y que se te van a pegar. No es esto así. Las ataduras no son tampoco algo que se te recibe por asignación o porque es tu destino. No, porque tampoco ese es el diseño que Dios dejó. No están ni en el aire ni son asignadas. Las ataduras tienen un proceso de ser. Las ataduras en sí mismas, es más, estas se desarrollan con el tiempo y forman etapas. Las ataduras inician
se originan por algo y luego estas crecen si las alimentas. La primera etapa de una atadura es la formación del nudo. Y es donde yo te quiero llevar en este mensaje, el famoso nudo. ¿Qué nudos nosotros permitimos que se formaran en nuestra vida, que no captamos visiblemente en esa época, pero los dejamos crecer y hoy están afectándote fuertemente tus relaciones personales? Están afectándote tanto que aún no puedes tener relaciones plenas con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus padres, con tus amistades. No puedes tener una relación en paz y plena con tu cónyuge, con tus hijos. ¿Qué está ocurriendo allí? Se formó un nudo detrás de todo esto. Y este nudo te amarró a determinada situación, época, contexto o personas que en ese momento te generaron dolor. El nudo siempre será el inicio de la atadura y este puede tener el tamaño de un hilo tan fino, pero puede llegar a cobrar forma y talla de una cuerda gruesa, hasta apretar tan fuerte porque está envolviendo la misma situación hasta que te inmovilice. El nudo es la brecha que se abre al pecado, así de sencillo. Ninguna persona puede ser sujetada ni atada a algo si no abrió una ventana, una puerta, si no dejó una mínima brecha, un mínimo orificio dentro de su vida para dejar entrar la oscuridad y que ésta no pueda ser un nudo. Es aquí donde empieza el problema. Y te voy a mencionar algunos mecanismos, sintomatología que ocurre de personas que tienen nudos, pero no lo reconocen o no se dan cuenta o piensan que no lo tienen, pero te los voy a mencionar. Personas de doble ánimo. Las personas de doble ánimo, te puedo asegurar que tienen nudos donde abrieron brechas. Dependencia a la aprobación. Son personas dependientes a lo que los demás opinen, a lo que los demás afirmen sobre ellos también. Otra sintomatología de estas personas con nudos es que tienen miedo, se mantienen con temor, con afán, siempre sospechan lo peor, siempre están a la expectativa de lo que va a ocurrir mal. Estas personas tienen nudos. Personas prejuiciosas, los que antes de que ocurran las cosas ya las desordenaron. Antes de que algo tenga nombre ya le pusieron el apellido. Prejuiciosas, se hacen un juicio y lamentablemente no constructivo, sino negativo ante las cosas. También son efectos, reflejos, mecanismos que salen sin darse cuenta, pero tienen nudos. También mencionamos personas que tienen vergüenza, que manejan la vergüenza constantemente. Me refiero a la culpa, a la frustración, al dolor, a la desesperanza. Estas personas tienen nudos. Aún las personas que están bajo luto por muchos años prolongados también tienen una atadura. Es necesario mencionar estas cosas porque necesitamos ser libres y deseo llevar este mensaje con toda la claridad para que puedas comprender
y encontrar e identificar dónde tú necesitas desenredar lo que hoy Dios quiere mostrarte. El luto, como lo dice la Biblia, es 3 días, porque luego tenemos que ir pasando el dolor ante alguna circunstancia y siendo sanados, aceptando la voluntad del Padre. Pero cuando éste se extiende, entonces hay nudos y hay ataduras que obviamente van frustrando la vida del ser humano. Muy bien, ahora te voy a mencionar algunas cosas en las cuales tú puedes ver a la persona y no sabes qué nudo fue el que lo originó. Quiero que tú prestes atención a esta parte y vas a pensar exactamente si tú estás allí o hay alguien cerca de ti que lo está viviendo. Primero, la negatividad es una atadura. Las personas que todo completamente todo lo ven mal, a todo lo acusan, a todo critican, a todo maldicen, a todo murmuran. Las personas que tienen esa negatividad, no hay fe en lo que se emprende, todo es negativo. Allí hay nudos. Y te quiero mencionar cuál es el primer nudo que se da en estas personas. Es el haber sido reprobado o reprobada en su infancia. El haber sido desechada o desechado, menospreciado por personas muy importantes en sus vidas desde su infancia. Cuando este nudo se formó en esos años, hoy tienes adultos que están batallando con la negatividad y por eso no avanzan. Pueden ser hijos de Dios, pero tienen esa atadura. Dios, para cortar esa atadura, te hace llegar a la raíz. Y si es necesario llevarte a los años antiguos para que vayas y solventes lo que tienes que arreglar, lo va a hacer, porque Él va a cortar ataduras. Y esta noche Dios va a cortar muchas ataduras, porque diversas personas están conectadas en esta hora, esperando encontrar donde Dios va a obrar. Quiero mencionar la segunda, y es la timidez. Aunque no lo creas, la timidez es una expresión de atadura. Y lo quiero mencionar porque a veces la percibimos como con amabilidad. Así es la persona, es simplemente callada, silenciosa. No, una cosa es ser callada, una cosa es ser silenciosa, otra cosa es la timidez. Esta es una atadura en la cual te quiero mencionar dónde se origina el primer nudo. Se originó en la baja autoestima, se originó en la exclusión, porque no fue aceptada en el círculo familiar, social, académico, en todas las etapas de su vida. Entonces se originó la atadura. ¿Me vas comprendiendo? Todo tiene un sentido de ser. Por eso te digo que la atadura no viene del aire y que te llegó y se te pegó y se te prendió en el pelo, en el brazo, en el pie y que ahí te amarró. No, tiene un proceso, pero no pusimos atención cuando empezó. Entonces lo dejamos crecer. Y ahora con esa bola de enredijos, de nudos, ¿qué hacemos? Tenemos adultos, hombres y mujeres llenos de negatividad. Tenemos hombres y mujeres llenos de timidez, que no pueden emprender porque se les cae la cara, porque no pueden enfrentar rostro a rostro a los demás, porque tienen baja autoestima y han sido excluidos como primer nudo. Otro ejemplo es el miedo.
El miedo es una atadura que inició con el nudo de la inseguridad determinada en una situación. El miedo es una atadura, porque Dios no te dio espíritu de cobardía ni de temor, dice su palabra. Te dio espíritu de dominio propio, te dio valentía. El temor se quiere camuflajear y hacer parecer que así tú eres, pero ese no eres tú. Ese personaje que actúa en ti con miedo no eres tú. Es exactamente el espejo de la persona que a raíz de la inseguridad en determinada situación formó un nudo y ahora es una atadura. Tienes miedo para emprender, tienes miedo hasta para decidir si te casas o no. Tienes miedo para decir tengo un hijo o no. Tienes miedo para formar una familia, tienes miedo para ser contratado en alguna empresa porque tienes miedo y te sientes incapaz. Tienes miedo de viajar, tienes miedo de salir, te puedes enfermar, te puede suceder algo. Existen personas así. Estas personas tienen nudos que tienen que ser rotos y reventados por el Espíritu de Dios. Voy con la número 4, la culpa. Esta no podía pasarse por alto. La culpa la hemos pasado muchas personas, el sentirnos tan culpables, pero realmente la culpa es una expresión de atadura. Porque no es lo mismo, les decía en la serie bíblica pasada, el redargüimiento de Dios que la culpa. Porque la culpa te condena y el redargüimiento te hace arrepentirte, te hace enmendar. Entonces, la culpa es una atadura que inició por algo, por un nudo también. Y a este le llamo que fue el nudo de la falta de identidad. La falta de identidad en Cristo. No te sientes aceptado y perdonado en Él. Eres muy perfeccionista, buscas la aprobación en cada situación que tú no te perdonas. La culpa te ata y todo inició desde un nudo. Vamos por otro ejemplo, que es la infidelidad. La infidelidad a tu jefe, a tu empresa, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia. La infidelidad en cualquier manera es una atadura y empezó con un nudo. ¿Y sabes cuál es el nudo de las personas que practican la infidelidad? Es la insatisfacción personal. Ni siquiera te podría decir que sea una insatisfacción emocional con su cónyuge, sino personal. De allí nace un nudo. Pero no se le puso atención en su tiempo. Entonces fue creciendo, se fue camuflajeando y entonces ahora esta persona depende de cariño, depende de expresiones, depende de otras cosas que la adrenalina le engaña y le hace sentir que está siendo aceptada o aceptado. Esto es una atadura que inició por la insatisfacción personal y emocional también en una relación. A tiempo se tiene que ver el nudo para poderlo cortar. Pero Dios es poderoso y grande, que puedes tener tú ya demasiados años en el problema y Él lo va a cortar. Él es poderoso para hacerlo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué estamos llenos de ataduras en un gran reino de libertad? Porque dejamos pasar el tiempo, no le pusimos la debida atención, se nos fue de las manos en su momento, creímos que era normal, creímos que pasaba con todos y ahora
lo practican mis hijos, ahora lo practica mi familia, ahora de generación en generación esta atadura fue caminando. Pero son brechas, las brechas de los malos hábitos y las brechas del pecado. Completamente le estás abriendo la puerta a la oscuridad para que te sujete. Dios te dice, esa cuerda gruesa que te está pesando, que te fatiga, que te carga, que te estanca en todo lo que tú quieres desenvolverte, yo te la puedo quitar. Dios le dice a la hija de Sión, despierta, levántate. La hija de Sión es su pueblo representado en la palabra. La hija de Sión es la novia, la elegida, la iglesia, es decir, el pueblo, el cuerpo de Cristo. La hija de Sión, le dice él, despiértate y suéltate de la cautividad, porque tú no naciste para estar bajo opresión. Entonces, muchas personas van cometiendo ciertas cosas que al parecer no son malas, pero están afectando. Pero desde el momento en el que le diste la espalda a lo que nunca debiste darle la espalda, firmaste aquello que nunca debiste firmar, utilizaste una malversación de fondos para afectar, cometiste actos ilícitos, creaste infidelidad, el vaso de agua que nunca debiste negar, muchas cosas abriste brechas que ahora son nudos. Y ahora, ya para llegar al punto donde Dios quiere decirte, aquí te sano, aquí te libro, aquí te limpio, quiero compartirte 3 pasajes, son 3 ejemplos muy rápidamente de personajes que encontramos en las escrituras que tuvieron que arreglar cosas de su pasado. El primero es Jacob, cuando le pide perdón a Esaú. Jacob le pide perdón a Esaú porque aquí había pasado algo. Jacob le había quitado su primogenitura, y aunque había tenido el aval de su madre únicamente, y había tenido la oportunidad de haberse quedado con la primogenitura de una forma injusta, pero la estuvo gozando. Jacob la gozó toda su vida. La primogenitura era haber tenido muchas oportunidades, tanto en decisiones, en bienes, en recursos, en la familia. Entonces el Génesis, encontramos en Génesis 33, del 3 al 4, cuando Jacob le pide perdón a Esaú, y te lo coloco en este momento para que lo puedas leer. Jacob le pide perdón a Esaú en Génesis 33 del 3 al 4 y dice: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron los dos. Dios hizo algo aquí. Jacob lo tenía todo. Jacob estaba lleno de ganancia, de oro, de plata, de bienes, de hijos, tenía siervos, concubinos, tenía todo. Jacob tenía todo, pero no tenía el corazón de su hermano, porque le había fallado. No tenía a Esaú. Los hijos de Jacob no podían decirle tío Esaú, porque ese tío Esaú, su padre lo había traicionado. Es decir, al tío Esaú no lo pudieron ver por muchos años. No pudieron tener la compañía de ese personaje en casa porque falló Jacob. Pero Dios era justo y siempre lo ha sido. Y en ese tiempo Dios movió el corazón de Jacob para que él regresara a desenredar el nudo que había ocurrido. Porque Jacob, en vez de haber ganado, ató a su vida, ató a sus generaciones a una división, a una separación
ellos no convivían. Esaú era hermano gemelo de Jacob, pero Jacob, por esa traición, pasaron tantos años separados. ¿Cuánto se perdió allí? Pero Dios le dijo a Jacob: bueno, Jacob, ¿tú quieres más de mí? Te estoy dando mucho de mí. ¿Quieres más de mí? Has tenido todo de mí, pero ahora te toca solventar los nudos, porque hay una atadura aquí y tus generaciones también las estás atando. Hay una falta de reconcilio entre tu sangre, y Dios hace que se mueva el corazón de Jacob a buscar a Esaú, y es lo que tú ves en la pantalla. Y pasó delante de ellos y se inclinó 7 veces en tierra. Jacob se inclinó 7 veces, representando un perdón verdaderamente genuino, humilde, un perdón puro, diciendo: perdóname, hermano, por años te quité la oportunidad. Tú naciste primero y yo te quité la primogenitura. Perdóname, hermano, perdóname. Fue cuestión de adolescentes, pero vengo aquí, ya maduro, hombre adulto, a decirte a ti que me perdones. Si tú tienes a alguien con quien ordenarte, con quien alianzar, limar asperezas, y es tu sangre, no dejes pasar los años, porque Dios te va a hacer llegar al punto. Dios movió a Jacob y te va a mover a ti en su momento a que busques a esa persona y que te inclines 7 veces a decirle: perdóname, porque no te corresponde a ti esperar el perdón de otro cuando tu corazón debe ser humilde y acercarse. Dios va a romper ataduras esta noche, va a romper nudos que se formaron allí. Muchos podrán decir: pero ¿qué pasó? ¿Por qué Jacob, si lo tenía todo, este hombre podía ser feliz? No lo era, no tenía a su hermano, no lo tenía, y a partir de eso había un nudo por años. Voy con el segundo ejemplo. José perdona a sus hermanos. Mira esto, José perdona a sus hermanos. Después de que estos lo vendieron, ocultaron el secreto 20 años a su padre, diciendo: Jacob, José ha muerto. José ha muerto. Las fieras del bosque lo mataron, murió, y 20 años ocultaron estos hermanos el haber destruido, vendido a su hermano José con los mercaderes. Pero aquí pasó algo otra vez. José lo tenía todo. José era gobernante, asistente del faraón de aquel entonces, estaba viviendo en la ciudad más rica que en ese momento era Egipto, tenía mucho poder, tenía riquezas, tenía todo lo que él necesitaba para una calidad de vida físicamente confortable. Pero José no tenía a sus 11 hermanos, ni tenía a su padre. José pasó 20 años oculto, sabiendo que habían dicho que él murió y no había visto a su gente. Él tenía un nudo en su alma. El nudo de él era el nudo del dolor, el nudo del luto, el nudo de no saber si su padre estaba vivo o no y cuándo lo podía ver, el nudo de saber que sus hermanos no pudieron convivir con él, no pudieron jugar más con él, no pudieron disfrutar la vida, ejercer, emprender juntos. No, él era un gobernante, pero no lo tenía todo porque no tenía a su sangre. Y esto dolió la vida de José. Había una atadura de dolor, pero Dios en su amor grande
le permite a José encontrar a sus hermanos. Entonces ahí es cuando les coloco en pantalla directamente el mensaje Génesis 50 del 18 al 21, y es donde dice: los hermanos de José se arrojaron al suelo y le dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió. ¿Qué respondió José? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Eso hizo José. La atadura hubiese llegado lejos si José no hubiese perdonado. Porque aquí dijo José: yo voy a cuidar de ustedes, no van a ser mis esclavos, y también cuidaré de sus hijos. Es decir, José también era tío, y tío de muchos sobrinos, porque habían 11 hermanos que él quería gozar. Él dijo que los iba a cuidar. Era tanta la bendición del perdón, fue tan grande lo que pasó allí, que tuvo la oportunidad José de todavía ver vivo a su padre a pesar de los años. Tuvo la oportunidad José de cerrarle los ojos a su padre cuando éste fallece. Tuvo la oportunidad José de estar cerca en momentos importantes otra vez, porque perdonó, porque aunque dolió por más de 20 años, este sufrimiento, él perdonó y se cortó el nudo. Ese nudo que hoy puedes tener tú en tu pecho, porque sabes que injustamente te dañaron, te aislaron, que injustamente te hicieron pasar por mal. Quitaron tu nombre inocente y te pusieron un nombre y un seudónimo de malvado, de la malvada, de la familia. Y hoy te está doliendo. Perdona y no te ates. Dios quiere desenredar nudos y te va a hacer llegar a la gente a tu lugar. Porque mira lo que pasó. Te dije que Jacob fue movido y él buscó a Esaú. Pero aquí José, sus hermanos le llegaron a la puerta. Así que de alguna forma a ti Dios te va a acercar a los que te dañan, a los que te lastiman. O tú los buscas o Él te los manda. Pero de que hay un encuentro para que se rompan nudos, va a suceder. Tienes que estar listo y gózate, porque cuando Dios rompe nudos, cosas maravillosas pasan. José fue feliz. Esos 20 años de sufrimiento no fueron nada para la gloria grande que vino después, cuando éste perdonó. Y por último, les menciono a Jonás como ejemplo, ya para ir terminando. Gracias por su atención hasta este momento, hasta este minuto. Jonás, este hombre, Dios hace que se ponga cuentas con una nación que él lastimó. Dios le había dicho a Jonás: vas a ir y les vas a predicar. Y Jonás dijo: no voy a ir, hizo el berrinche, se quedó en el pez grande y todo lo que ustedes ya saben, lo que ocurrió. Pero aquí Dios estaba lastimado, herido por el comportamiento de Jonás, porque Jonás había ofendido una nación. Jonás con sus actos despreció al extranjero, despreció a un pueblo que Dios quería ayudar, despreció al que no era de su congregación. Jonás, el que ya era el elegido de Dios, el siervo, el profeta, dijo: los vas a perdonar de por sí, tan malcriados que son, tan testarudos que son.
Tuvo que pasar el proceso Jonás porque él tuvo una atadura. Jonás, ese día que se detuvo a no llevar la palabra al que Dios se lo pidió, se formó un nudo, y ese nudo de desobediencia lo llevó a que tuviese que pasar el proceso fuerte al fondo del mar, dentro de un animal grande que nadie lo hubiese podido sacar de allí, solo, proceso solo, porque había un nudo que cortar. Pero Dios le dio tiempo, y al tercer día Jonás dice: perdóname, Señor, realmente he actuado mal, iré directamente a ponerme a cuentas con esa nación a la que tú me mandaste, con los extranjeros a los que yo ofendí, dándoles mi espalda, a los que no les di compasión porque creí que no eran de los mismos. Aquí es cuando Dios entonces enfrenta a Jonás, y este va a romper ataduras también. Jonás tuvo que ir a esa nación. Dios te puede mover a un lugar donde tú diste la espalda. Puede ser una empresa, puede ser una iglesia, puede ser un líder ministerial al que tú le diste la espalda porque le viste un error, porque le vistes una falta. Dios quiere orden en tu vida. Rompe los nudos. Y si hasta hoy todavía estás ocultando silenciosamente cosas que tú sabes que no estuvieron bien, Dios te va a hacer llegar. Si es que no, por favor, Dios, no permitas que tengamos que pasar por ese pez en las profundidades del mar, ese pez grande donde estamos solos completamente. Y ahí sí, a entender que los nudos se rompen porque se rompen. Te comparto esto para que tú encuentres en Jonás capítulo 3 del versículo 1 al 2, donde dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Por segunda vez. Para esto ya estaba listo y pulido Jonás. Ya no hay retroceso. Voy a donde tú quieras, Dios, y me pongo a cuentas donde tú quieras. Así que el mensaje de esta noche para ti es un mensaje donde quiero decirte: si tienes que ir a ese lugar donde dejaste un mal sabor, un mal saludo, donde diste la espalda, donde negaste el vaso de agua, donde no pusiste el amor de Dios, ve y vuelve a cuentas. Es importante que rompas ese nudo y te vas a dar cuenta cómo ahora inmediatamente Dios comienza a levantarte, cómo Dios inmediatamente comienza a darte paz, calidad de vida. Todo va a fluir, todo va a avanzar, todo va a crecer, todo lo que hagas será en victoria. Todo va a avanzar porque el nudo te estanca. En el nombre de Jesús voy a orar contigo y voy a pedirte que por favor creas que en este momento, al hacer esta oración, vamos a romper nudos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, esta noche ponemos a cuentas el corazón. Queremos llegar justo al primer nudo donde enredamos todo lo que hoy nos está lastimando. Lo que hayamos hecho conscientemente o inconscientemente, perdónanos, Padre. Si ofendimos a alguien, si dañamos, si fuimos cómplices de injusticia, si manejamos fondos que no nos pertenecían, si firmamos documentos que eran ilegales, si lastimamos con palabras, si acompañamos a personas
a actos ilícitos. En el nombre de Jesús, perdónanos y corta perfectamente el nudo que nos ha tenido atados. Corta, corta, por favor, Señor, el nudo que ha venido atando tantas cosas en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, así lo creo para todo aquel que ha hecho esta oración tan sencilla, pero tan específica, tan directa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que has creído y vas a recibir. Espero tus comentarios siempre a través de estas redes sociales, donde nos motiva mucho leer lo que tú expresas y cómo Dios te habla, y también que compartas este mensaje y lo repliques en todas tus redes sociales. Sigue bendiciendo al que tú puedas. Muchas gracias por tu atención, te bendecimos. Hasta luego el próximo viernes. Feliz noche a todos. Amén. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo